Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a continuar con las sesiones del curso que que ha preparado y que muy gentilmente nos está dictando la Fundación Extensus. El día de hoy nos va a acompañar también el ingeniero Rafael Danilo Amarante. Ingeniero, bienvenido y pues bien puede proseguir con la sesión. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bien, buenas tardes a todos, todas. Gracias por estar ahí. Bienvenido a otra sesión más de clase. Este curso preparado especialmente, o curso o preguntas, inquietudes, preparado para ustedes. Mire, si surgen preguntas, también las pueden agregar, las pueden ir agregando a la plataforma para nosotros luego mirarla y comenzar a responder. Bien, voy a proyectar la pantalla, vamos a continuar. Ustedes recordarán, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, ingeniero, ya está la pantalla activa en este momento. Miren, la semana pasada nosotros comenzamos un modelo con el objetivo de llegar hasta unos puntos específicos, como sería el diseño de estos elementos área y los elementos frame, donde ahí vamos a aprovechar para responder unas cuantas preguntas que están en el listado ahí, que ustedes elaboraron. Son 70 preguntas, 70. Sí. Bien, la semana pasada nosotros estuvimos evaluando esta estructura y la analizamos y hoy vamos a diseñar. ¿Qué vamos a diseñar hoy? Vamos a diseñar estos elementos área, como sería el caso de estos muros que cumplen con el acápite 18.10 del ACI, que es nuevo. Se agregó ahora en el ACI 31819 unos cambios para el diseño de muros de corte y que sería bueno que evaluemos. También vamos a ver ese diseño de elementos frame y vamos a ver cómo diseñar viga débiles, columna fuerte, o sea, esa relación que hay de los sumatorio de momento de columna sobre sumatorio de momento de que tiene que ser mayor o igual a 1.2 o a 6 quintos. Todo eso lo vamos a ver. Por eso vamos a continuar con el modelo anterior y con eso que vamos a empezar. Vamos a ver hasta dónde llegamos, porque después vamos a diseñar entonces, aparte de los muros, vamos a diseñar las losas y luego las fundaciones de esta estructura. Ya para entonces ahí finiquitar con varias preguntas que están ahí en la lista. Tenemos 64 participantes, algunos todavía están entrando. Bien, voy a proyectar
esta parte del diseño de muro, que se llama diseño de muro según el ACEI 318-19, y que algunas son equivalentes al código colombiano, NCR10. Vamos a ver qué fue lo que agregaron ahí. ¿Cómo el programa calcula eso? ¿Cómo lo estima? ¿Cómo lo toma en cuenta? Eso del peso de muro, ustedes saben que depende de la longitud de H sobre 25, dependiendo. Lo mínimo que podemos tener es 10 centímetros. Si es de carga o no portante. Si es de sótano, entonces ahí están los espesores. Eso es simplemente dando un review de la parte teórica para que entonces apliquemos un ejemplo. Dentro de los requisitos que diseña el cemento de muros verticales, ahí están las relaciones entre largo y ancho, que va a depender si es 2.5 o menor. Cuando la altura de muro sobre el largo es mayor de 2, entonces ahí vienen unos cambios. Vamos a ver a continuación. Esto que se agregó se llama cortante de diseño BE. Esto es nuevo, ¿eh? ¿A qué es igual al BE? Bueno, es igual, se agregaron estos dos factores que están aquí, omega B y WB, todo eso multiplicado por BN tiene que ser menor o igual a BU. Anteriormente nosotros revisábamos BU con phi BN. Eso aplica para los otros muros, pero no para cuando la relación muro altura largo es mayor de 2, mayor o igual a 2. Entonces ahí ya teníamos que aplicar esta relación BE, donde BU, omega y WB están definidos en el 18.10.3.11 respectivamente. Y sabemos que BU es la fuerza cortante obtenida del análisis para fuerza lateral del reglamento utilizando las combinaciones de mayoración. Este omega B debe cumplir la tabla 18.10.3.1. Que esta tabla lo que dice que si la altura, cuando habla de H, la altura total entre la longitud, si es mayor de 1.5, entonces momento probable entre momentos últimos me va a dar a omega B. Y no debe ser menor de 1.5. Pero cuando la altura total del edificio, los muros, es entre la longitud, es menor de 1.5, este valor simplemente es 1. 1 o cuando es mayor de 1.5 se tomaría entre 1.5 y la relación entre momento probable y MU. W es igual a 0.9 entre el número de pisos entre 10. Eso siempre y cuando yo tengo un edificio menor o igual a 6 niveles, donde N es el número de pisos. Si es mayor de ese nivel, entonces W sería 1.3 número de niveles entre 30 y debe ser menor o igual a 1.8. Eso es para el sistema inglés. Cuando es más en centímetros, nosotros podemos también revisar donde NS no debe tomarse menor que la cantidad de 0.007, la altura total. Eso es para pulgada, pero si es para centímetros sería 0.0028. 0.0028 por la altura total. Lo que dé mayor se tomaría entonces valor o NS o el número de piso que es. El diseño de la fuerza, ya vimos que este PE está afectado por dos factores, omega y W, que multiplican a BU, y tenemos un límite de 3BU.
Cuando ya lo vimos, cuando esa relación es mayor de 1.5, cuando hablamos de WHWCS, estamos hablando de la altura de todos los pisos, o sea, del muro, desde el suelo hasta el último nivel. Si eso sobre la longitud del muro es mayor de 1.5, entonces se toma la relación momento probable entre MU o 1.5, que es mayor. Si es menor, ya vimos que es 1.5. Y aquí ya vimos también W, lo que acabamos de ver. Ya vimos también lo que es NS. Y cómo afecta entonces ese B y MU. Momento probable, aquí vemos la relación momento probable MU. ¿De qué depende eso? La aplicación de esto, de la relación altura de muro, miren que aquí no tiene la S, la altura de un muro en ese nivel entre la longitud, si es mayor o igual a 2. Si eso se cumple, entonces tenemos que aplicar, tenemos que revisar cortante en función a BE, donde la resistencia nominal del muro se va a calcular con esta ecuación que está aquí, según el 18.10.4.1, y los valores de alfa C va a depender de esta relación, H, de la altura del muro de ese nivel, entre su longitud. Si es menor de 1.5, vale 0.25. Si es mayor de 2, entonces vale 0.17. O sea, podía fluctuar entre 1.5 y 2. El 18.10.4.2, aquí vemos la relación para determinar BU, no se ve. Donde veo en segmento de un muro debe ser la mayor entre la relación para todos los muros y los segmentos de muro considerado. Estas son las cuantías transversal y longitudinal de ellos. Bien, aquí nosotros vamos a ver cuándo utilizar elementos de borde y cuándo no, y cuáles son las dimensiones que debe cumplir. ¿De qué dependen los elementos de borde? Que vamos a ver que dependen de dos cosas. La altura que tiene que tener ese elemento de borde. También lo vamos a encontrar cuánto es el largo de ese elemento de borde y cuánto es el ancho. Lo vamos a ver paso por paso. Estas son las ecuaciones ya en los tres sistemas, el sistema internacional, el sistema CGS y el sistema inglés. Eso es por si queremos trabajar con diferentes unidades, aquí están para convertirle. Bien, dependiendo de esa relación, entonces vamos a tomar la decisión si trabajamos con BE o con BU. Vamos a ver. Los elementos de borde van a depender de dos cosas, de si el esfuerzo es mayor a 0.2 F' C o si el C es mayor que ese límite. Y vamos a ver en el ejemplo cómo trabajamos. Entonces tenemos dos opciones, cuando es menor de 2 o cuando es menor o igual a 2 cuando es mayor. Aquí están los elementos de borde y cómo estimar las dimensiones. Cuando es mayor de 2, entonces estas serían las ecuaciones que prevalecen. Bien, entonces para eso ya tenemos el modelo, ya vimos el edificio. Yo voy a trabajar con este nivel, vamos a buscar un muro. Yo voy a trabajar con este muro, que tiene, como se ve, tiene 4 metros de altura y tiene 2 de ancho. Cuando yo divido esa relación, 4 sobre 2 me va a dar 2.
Estoy en el límite. ¿Lo aplico o no lo aplico? Porque dice mayor o igual. En este caso, o menor o igual. Estoy en la frontera. Y yo simplemente quiero aplicarlo para que sirva de ejemplo aquí. Lo primero, sabemos que para el diseño de muro, nosotros tenemos 3 opciones. Vamos a ver cuáles son. Si yo, el primer paso es asignar un pier. Un pier, vamos a poner esta elevación. Voy a poner la elevación A. Si yo doy un clic derecho, esto tiene un pier que se llama P1. P1, vamos a mostrarlo aquí. Aquí donde dice pier. Bien, estos que están aquí, estos no tienen, voy a abrir el candado para... Simplemente estoy tomando un muro de referencia para... Y le he asignado un pure label. Se llama P1. Si yo le quisiera diseñar los demás muros, tengo que asignarle otro nombre a cada uno. No le puedo colocar, no le puedo colocar un mismo pie a todos los muros. Cada muro tendría su propio nombre. Si no tienen un pie, entonces simplemente no se diseñan. Solamente él diseña el programa lo que tengan la etiqueta. En este caso, yo tengo este y tengo de aquel lado. Si quisiera trabajar con este otro lado, o con, simplemente le asigno un peer. Le voy a colocar ahí en el aula virtual para que vean la diferencia entre peer y expander label. Estará disponible ahorita. Entonces estamos en la elevación A y ya hemos asignado un peer label. Entonces, una vez se asigna peer label, si yo quería no tenía que abrir ese candado para asignar peer. Simplemente el programa permite que después del análisis yo pueda trabajar con el diseño sin tener que quitar candado. Lo que yo hice sí fue cambiar las barras, que las barras estaban en otra nomenclatura, y lo que hice fue aquí donde dice define, donde dice reinforcing bar size, aquí cambié este tipo de barra. Donde están la número 2, número 3, ya en el sistema en pulgadas. Bien, entonces una vez asignado peer, yo puedo diseñar ese muro de 3 maneras. Vamos primero a hacerlo yo tengo 3 opciones, miren aquí. La primera es asignar un refuerzo uniforme, donde las barras serían iguales, excepto la de los extremos, donde los refuerzos son máximos. Puedo también diseñar los elementos de borde, compresión y atención, y el resto que del vano sería cuantía mínima. Pero también puedo asignar un refuerzo general. Generalmente lo que uno hace es, si usted quiere determinar las dimensiones de los elementos de borde, suponiendo que el muro solamente trabaja, en este caso, como si fueran un elemento que trabaja con presión y tensión, entonces yo la opción. Si yo asigno un COT, lo que hace el programa es, cuando yo mando a diseñar, que me da solamente, vamos a tomar un muro cualquiera. Voy a cambiar las unidades.
Voy a dar un zoom. Si miramos aquí, él me está dando la longitud del elemento de borde. Sería de 50 centímetros y el área de acero que necesita eso. O sea, él lo que quiere decir es que con esas dimensiones y esa área de acero, ya ese muro es capaz de resistir la fuerza a la que está sometido. Eso es simplemente para tener una idea. Ya yo tendría el acero longitudinal que va en los elementos de borde y tendría entonces el acero transversal que está aquí en Shear Design. En el caso de que yo quisiera modificar eso, aquí en Override, el programa me está dando el ancho y el largo. Miren, lo que pasa es que ya tenía unos valores de 200, por eso cumple. Usted puede asignarlo, decirle, si esto tuviera como valores de 0, lo que el programa hace es que le da las dimensiones de esos elementos de borde. Esa es una opción. La otra opción es que yo quiera colocar no a compresión a tensión, sino un refuerzo uniforme. Y yo podría poner un refuerzo cualquiera y decirle al programa que chequee o que lo chequee o que y me hace un diagrama de iteración de esa sesión. Si miramos, en la parte de arriba, en el top, cumple, pero abajo no. ¿Qué fue lo que yo puse? Yo puse barra número 6 en los extremos y número 4 a 15, o sea que no cumple a 15. Si yo pusiera, por ejemplo, a 5, vamos a ver. Entonces ahí ya bajo el ratio. De 2 a 0.78. Vamos a analizar lo que dice aquí. ¿Por qué me está dando elemento de borde? ¿A qué se debe? ¿Cómo yo calculo eso? Vuelvo entonces a la presentación que tengo aquí. Tengo ese muro que acabo de decirle que me dé el área 0. Y ese área 0 del muro de abajo me está dando 385 centímetros cuadrados en la parte de abajo. Mucho refuerzo. Y esta es la cuantía. Aquí están los elementos mecánicos con los que trabajó. Y aquí me está diciendo que necesita elementos de borde. ¿De qué depende eso? Déjame Ya podemos ver que la altura del muro es 4 metros. Tiene un largo de 2 metros y tiene un espesor de 0.5. Cuando yo busco la relación, eso me da... Está en la frontera, dice 2. Entonces voy a trabajar con BE. Este esfuerzo que está aquí, que es igual, en este caso, me está dando 62, el esfuerzo actuante es de 62.78, 78, pero aquí baja muchísimo. ¿El límite cuál es? 0.2 de F'C. Si yo busco F'C, me parece que es 285. 0.2 por 285 tiene que dar 57.1. 285 por punto. Sí, exactamente. Este C va a depender de una relación altura-desplazamiento que nunca debe ser mayor o nunca debe ser menor que 0.05. Vamos a ver ahora. Si ocurre esto, este sería el límite,
Este sería la profundidad del eje neutro. Si la profundidad del eje neutro es mayor que el límite, también necesita el elemento de borde. O sea, se cumplen dos cosas. Si esto es mayor que eso, necesita elemento de borde. Pero también, si este es mayor que ese, también necesita elemento de borde. Esas dos condiciones. Y vamos a ver la siguiente presentación. Miren aquí. La relación entre desplazamiento último altura, en este caso me está dando 0.63 mayor que 0.005. Generalmente el programa, cuando es menor, toma 0.005. Y cuando te dice la longitud del elemento, 2 metros bueno, aquí está 2 metros entre 600 y 1.5 por esta relación que es 0.0063, me está dando 35.2, que es este valor que está aquí. En el caso de que la deformación de que esta relación fuera igual a 0.005, usted podría fácilmente encontrar a C diciendo la longitud sobre 4.5. Pero eso es solamente cuando cuando esta relación es 0.005. Ingeniero, disculpe una pregunta. Sí. ¿El desplazamiento último se obtiene del desplazamiento de las derivas o a qué hace referencia ese desplazamiento último? Sí, el desplazamiento del edificio afectado por CD, el programa, el CD está, como él está trabajando con el A6, está en función de la tabla 12 del AC716 y depende del tipo de estructura. Si esta estructura es aporticada o no, entonces le da un valor de CD. Voy a buscarlo. Me parece que esta relación para el código 007. Entonces lo que hace que dé diferente longitud de elementos de borde. Voy a presentar si nosotros vamos aquí donde dice Reference, nosotros podemos ver que el programa tiene un CD de 5.5. ¿De qué depende el CD? Mire, según el ACE, voy a buscarlo aquí. Está en la tabla. Esta tabla. Entonces, como esto es una estructura aporticada de hormigón armado, yo voy a tener valores de R, de omega sub 0 y de CD. Usted simplemente se busca la clasificación de esta estructura, que es de concreto, y elegimos a CD en esta columna, que para este edificio es de 5.5. El programa también lo trajo por defecto ahí agregado, pero sale de aquí de esta tabla. En la tabla 12.2.1. O sea, a ver si le entiendo, ingeniero. O sea, ¿es el sismo afectado por un factor o realmente es el sismo completo para revisar esa deflexión? Lo que pasa es que para yo buscar la deformación, la deriva del programa, tengo que multiplicarla por ese factor CD. En realidad se multiplica por CD y se divide entre factor de importancia.
Pero como este caso, el factor de importancia generalmente es 1, sería lo mismo que por CD. O sea, los desplazamientos que dé el programa deben ser multiplicados por CD. Bien, Inge, una pregunta. Lo que pasa es que nuestro código, digamos, nuestro espectro de diseño no tiene ese factor de amplificación. No sé si de pronto usted en una clase posterior nos puede ayudar con alguna correlación. ¿De qué manera nosotros podríamos obtener ese, o cómo podríamos obtener una correlación para meterla ahí en el software y que nos sirva a nosotros también? Porque es que nuestro espectro no tiene esa correlación de ese desplazamiento. Sí, Y lo he visto sí, sí lo he visto en muchos aspectos. El de Venezuela creo que también lo utilizan así, pero el de nosotros es como un poquito más resumido. sí, es cierto eso. Sí, vamos a trabajar esa parte. Bien, entonces, ya vimos de qué depende esta relación. Generalmente, si yo usara el manual del programa, que está aquí, manual del programa. Miren aquí, este es el manual que el programa trae incluido, donde él presenta las ecuaciones. Miren aquí, para tomar o para decidir si necesita elemento de voltaje. Mírenlo aquí, que ese desplazamiento está afectado por CD y dividido sobre el factor de importancia. Según el AC710 en la tabla que vimos. Y donde este valor debe ser mayor o igual a 0.05. Eso según código, ¿eh? Si usted tiene otro CD, simplemente lo cambia ahí. Bien, vamos a continuar entonces. Entonces ya vimos de qué depende este C, que es el C límite. Yo comparo el eje neutro, la profundidad de eje neutro con este C límite. Si es mayor, necesito elementos de voltaje. Miren aquí lo que yo hice fue lo siguiente. Voy a concentrar un refuerzo en los elementos de borde. Voy a primero a buscar las longitudes. La longitud de ese elemento de borde va a depender del eje neutro entre 2 o del eje neutro menos 0.1 por la longitud del elemento. O sea que mi LB sería, ya vimos que esto es 35.2, entre 2 me da 17.4. Esa sería la mención, ese sería LB. ¿De qué largo sería este elemento de borde? O C menos 0.1 L, donde 0.1 por L, que es de 2 metros, me está dando 15.2. Yo voy a utilizar 50, que es mayor de 0.15 LU también. LB también te da 0.15. Como quiero te da mayor. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a colocar un refuerzo ahí. Y el resto del área de acero lo voy a distribuir aquí. Como ya yo vi que necesito un 283, me parece que era, centímetro cuadrado. Sí, mírenlo aquí.
385. Necesito mucho refuerzo en ese muro de abajo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a concentrar una parte en los elementos de borde y el resto lo coloco en el vano. Entonces, ¿qué cantidad voy a colocar? Mire, si usted quiere, asuma como una cuantía de una columna y busca qué cantidad, qué área de acero en función a esa longitud, que ya usted sabe que esto es 50, ¿verdad? Y el muro tiene también 50, 50 por 50. Entonces, lo que yo hice fue determinar una determinada área de acero que consiste en 20 barras número 8, o sea, 20 barras de 1 pulgada en cada elemento de borde. Y el resto que me queda, si yo busco 20 barras por 8, que sería 5.07 centímetros cuadrados, eso me da un área de acero determinada. Lo multiplico por 2 y el resto se lo resto a 385, entonces lo distribuyo aquí, en el vano. Y eso fue lo que hice. Voy a colocar, entonces, asumí que son 50 centímetros por 50, y ahí voy a colocar 20 barras. ¿Cómo yo hago eso? Voy a ir al programa. Vuelvo al programa y voy ahora a definir. Voy a usar la tercera opción que tiene el programa, que ustedes vieron que puedo colocar elementos COT. Puedo asignar elementos COT o elemento uniforme. Ya vimos que cuando puse el elemento uniforme me dio 385 centímetros cuadrados. Cuando yo estaba colocando ese elemento uniforme, yo tengo dos opciones. Le puedo decir que me chequee o que me dé el área de acero. Y eso fue lo que yo hice, que me dé el área de acero. Simplemente yo le digo refuerzo para ser diseñado. Si yo le digo refuerzo para ser diseñado, lo que el programa hace es que me da el área de acero que necesita ahí. Tengo que correrlo otra vez para que me dé. Y me dio 385. Si yo le digo, lo que pasa es que tiene un elemento. Una vez yo conozco el área de acero que necesito ahí, simplemente voy a poner la elevación F. Este muro está dando como quiera mucha área de acero. Bien, entonces tengo 385. 385. Ahora, como ya yo sé lo que iba a colocar, los elementos de borde, yo simplemente vengo aquí donde dice define general polarization. Define un pier general. Y yo puedo agregar uno que se llama, qué sé yo, P2, por ejemplo. Y yo tengo varias opciones. Agregar un nuevo peer o agregar a partir de un muro existente. Entonces yo voy a decir, mira, a partir de ese que está ahí, que se llama P2, en el piso 1, por ejemplo, y me va a salir lo siguiente. Me va a salir eso. El refuerzo que yo había puesto ahí, que dice que esto tiene barra número 6, y aquí tiene barra número 4 a 15. Entonces yo necesito dibujar un elemento de borde ahí, un elemento de borde aquí de 50 por 50 y colocarle 20 barras de 1 pulgada. Y en el resto yo puse otra barra más fina. Bien, ¿cómo yo hago eso? Miren. Simplemente voy a mostrar la configuración que yo hice aquí, que es
esto lo voy a simplemente quiero mostrar qué configuración es. Porque la voy a mostrar aquí en una hoja que hice. Mire, la configuración que yo hice fue esa. Yo puse barra número 6 a 3 y 20 barra de 8. Entonces, eso es lo que voy a dibujar aquí. Con eso fue que simplemente voy a borrar todas esas, voy a quitar toda esa barra que no me interesa. Le voy a poner no, ya la quité. Esta también le voy a poner aquí que nada, no quiero nada, ninguna barra, aplicar todo. Y ya no tengo barra. Y voy a empezar a dibujar ahora. Donde está este acero aquí y voy a tomar este tipo Ingeniero, de... sí. por favor, revise que creo que está compartiendo la pantalla de la parte teórica, no la pantalla donde sale el modelo, la imagen. Ok, déjeme revisar entonces. Mira a ver si está dentro de esta. Se ve ahí. En este momento sí, ya está bien. O sea, había un refuerzo así, miren. Así. Voy a comenzar de nuevo. Lo que yo hice fue lo siguiente. No sé si se mostró esa parte. Y es que yo vine aquí y le dije definir un General Pure Session. Tengo la opción de agregar uno nuevo, como en este caso. Y ese nuevo yo lo puedo hacer a partir, yo le pongo un nombre, P2, a partir de una dimensión cualquiera o a partir de un muro ya existente. En este caso se llama del P2 en el piso 1. Y le doy a clic donde dice Session Design. Me salió esa configuración uniforme que ya tenía el programa. Y yo la voy a quitar, la voy a borrar. La selecciono, clic derecho. Y le digo que nada a todo. Y ya me quitó el refuerzo de los bordes. Y voy a hacer lo mismo con este también. Voy a aplicar nada, aplicar todos los... Y ya no tengo nada. Entonces voy a dibujar ahora. Voy a comenzar a dibujar la que yo quiero. La configuración que yo quiero es esta, miren. Esta. Doy un clic y se dibuja una cualquiera. Si yo doy un clic derecho, ahí, entonces salen las dimensiones. Como este muro tiene 50 de peso, mis dimensiones va a ser esta, quitándole recubrimiento, entonces sería, si yo quito 4, vamos a suponer que yo quiera un recubrimiento de 4 centímetros. Entonces, esto va a tener, si yo, sería entonces el espesor menos el recubrimiento. 42, vamos a poner 42, por ejemplo. Por 42. Si yo le doy OK, miren, ya bajó. Eso es teniendo un recubrimiento de 4. Pero no está centrado. Ahora bien, ¿cómo yo centro eso? Oh, fácil. Si yo digo que esto va a 25, ahí se cerró, ¿ven? Y ahora voy a copiar eso a este lado. Esta es la posición, miren, la posición de ese punto es 100,25. Ya la conocí. Simplemente arropo esta sección. Y vengo aquí y le digo replicar. Puedo hacer un mirror. Puedo hacerlo
lineal a partir de la 100. Yo dije 100, coma. ¿A qué ángulo? Al 0. 180, ¿verdad? Y ahí está. Ya tengo los elementos de borde, pero todavía no tengo 20 barras, entonces le pongo clic derecho. Y vamos a ver, voy a trabajar con esto. Si yo le pongo a 10, si le pongo a 10 y le digo aplicar, entonces tengo 5 y 5 son 10, tengo 16, todavía necesito más separado, más pegado. Y ahora tengo 6 y 6 son 12. Y 8, 20 va. Número 8, miren, número 8. O sea que poniéndolo a 9 y aplicando todo, ahí tengo 20 barras. Ahora voy a dibujar el refuerzo del vano. Para eso voy a este icono. Y hago lo mismo aquí. Entonces le doy un clic derecho. Y le voy a decir que son barras número. ¿Cómo? Yo dije que era 3. Eso fue lo que yo tengo en el dibujo. Déjame ver. Número 6 a 3. Okay. Hago lo mismo aquí. Número 6, así mismo a 3. Y ya yo tengo un refuerzo general. Simplemente lo que hago ahora es asignarlo. Se llama P2. Lo asigno. Digo asignar General Reinforcing. Se llama P2. Y refuerzo para ser chequeado. Ya no diseñado, sino chequeado. Y simplemente yo corro esto, diseño, y ya me va a dar un ratio ahora. Ese no es el muro que yo estaba. Voy a poner elevación 1. Elevación A. Una vez todavía esta no está. Voy a asignar un refuerzo general. En este caso es P1. Ok. Cuando yo corra eso, entonces ya el programa lo que me va a dar que es un ratio, como se ve aquí. Fíjense que primero me daba un área de 0. Y una vez ya yo tengo mi sesión que definí y la asigno, el programa lo que me da ahora es un ratio. Me dice, mira, tiene un ratio abajo de 0.98, demanda capacidad. Y arriba 0.23.
Una vez revisa eso que está ahí, esa sesión que yo acabo de poner, ya yo tengo los elementos mecánicos para poder revisar lo que dice el artículo 18.10. Bien, lo primero que yo hago es que voy a hacer un diagrama de interacción porque necesito el momento probable. Ustedes saben qué programa. Voy a presentar el programa. Cuando yo tengo el session, ese de session, que yo vi aquí P1 o P2, si yo quiero mostrar el diagrama de iteración, simplemente yo vengo aquí. Y le digo que me muestre los valores para que excluya a phi y fy. Usted lo puede cambiar la unidad que usted quiera. Eso fue lo que yo hice. Cambié estas unidades. Estas unidades las puse en toneladas metros. Y busqué la fuerza que está actuando. En este caso, ¿cuánto es PU? Y yo dije, mira, como yo tengo un PU, lo voy a buscar aquí, un PU de 287. ¿Dónde salió ese PU? Voy a mostrar la hoja de C. Mire, el PU que me está dando aquí, voy a ampliar un poco más esto. Para la combinación 6 es esto. 87. Que sería ya para el elemento de borde. Un PU de 287. Entonces, conocido a PU, yo simplemente entro al diagrama de iteración, como se ve aquí. Si yo tengo 287, estaría en ¿qué? Entre 3.94 y 720. Entre ese valor tiene que estar mi momento probable. Y lo que hice fue, dije, 3.95 es a 1353. ¿Cómo? 287 es a mi momento probable. Y entonces aquí, el otro límite es 720 es a 1421. Y de ahí, yo no sé de su forma, pero yo tengo una forma que no se me olvida y es esta. Yo resto de arriba menos de medio, de medio menos de abajo y de espejo. Y nunca se me olvida eso. Y encuentro mi momento probable que me dio 1380, que está entre 1353 y 1421, 1380.5. Ese es el momento probable. ¿Para qué yo quiero eso? O para encontrar los factores que vamos a ver a continuación. Yo hice una hoja de Excel. Entonces, ya coloqué aquí la altura total del edificio, que es 16 metros, el largo del muro, que es de 2 metros, la longitud del elemento de borde, que ya determinamos que era 0.5, el ancho, el espesor del muro, que es 0.5, el desplazamiento máximo, la altura del muro que voy a trabajar, que es de 4 metros, número de pisos son 5, pero yo debo decidir cuál número uso, si 5 o lo que diga esta ecuación, que esta ecuación dice 0.07 por la altura total. La altura total ya vimos que es 16, si yo multiplico 16 por 0.007, 41. Entonces, ¿cuál uso? NS, la que me dé mayor. Entre esas dos, usé 5. El BU, que ya lo tenemos ahí, que es de 210, mírenlo ahí. 210, en el Shear Design ya usted saca ese dato y 210. Y enlace
ese alfa C, ¿de qué depende? Ya vimos que depende de la relación. Voy a poner esto más pequeño. Miren aquí, depende si H del muro sobre el largo del muro es menos de 1.5 o es mayor de 2. Entonces, cuando yo revisé eso, esa H que es 2 metros, 4 metros sobre 2, ¿cuánto da? 2. Entonces, ¿cuánto vale A sub C? Oh, vale 0.53. Y aquí está, 0.53. La relación de altura total me está dando 8. Y eso es mayor de 1.5. Eso significa que entonces el omega B sería momento probable entre MU o el que dé menor, o el que dé, o 1.5, el que dé mayor de los dos. Entonces, esta relación, momento probable que yo encontré, que era el que puse aquí, 1380, entre MU, que ya lo conocía, el MU, que era 200, mírenlo aquí, 997. Cuando yo divido eso, me da, entonces, momento probable 1.38. ¿Cuál tomo? ¿1.5 o 1.38? Oh, 1.5. Entonces, ahí me dice, toma el máximo entre eso y esto. Ya encontré el factor omega B, que ya está resumido aquí, que depende de esa relación. O si la relación es menos de 1.5, entonces se tomaría como 1. Ya esto WB, que ya vimos que depende de número de pisos, dijimos que es 5, número de pisos sería 5 entre 10 más 0.9. Entonces, eso tiene que ser menor de 1.8, me dio 1.4, míralo aquí. Tomé esta opción porque tengo menos de 6 pisos. Ya yo conocía en el número de pisos, que eran 2 opciones. Lo divido sobre 10, lo sumo 0.9 y me está dando 1.4. Ya habíamos visto esto, que NS no puede ser menor que eso. La relación de la altura de muro, que es 4 metros sobre 2, me está dando 2. Entonces, ¿tengo que utilizar a quién? Tengo que utilizar BE. Entonces, ya como yo tengo todos esos factores calculados, simplemente mi BE me está dando, miren cuánto. Sustituyendo cada 441. Recuerden que tiene que ser menor o igual a 3 veces BU, donde BU yo lo conozco. 3 BU me da 630, BE me da 441. Entonces, uso el menor de los dos. Como la relación es 2, mayor de 1.5, busco la cuantía transversal longitudinal y voy a verificar cuánto es la resistencia nominal, que según esta ecuación me está dando 622. ¿De qué depende eso? Depende de la separación. Mira, yo estoy usando, para que me cumpla eso, yo estoy utilizando barra de media a 4. Y entonces ahí dice que BE es menor, tiene que ser menor o igual que quién, que FIBE N. Entonces está casi pegado. 441 es un poco menor. Si yo lo pusiera a 5, no cumple. ¿Ves? Lo puse a 4 y cumple. O sea que les recomiendo que hagan una hojita. Entonces ya yo acabo de calcular BE y compararlo con BN, con FIBN. Cumple. Ya vimos que necesitaba elementos de borde. La longitud, este LC va a depender de que sea mayor de LU o la relación entre MU entre 4BU. Entonces, tengo 3 opciones, mírenlo aquí. La primera opción me está dando que LC, que esta altura es de 2 metros.
sabiendo que ese muro tiene 4, ¿verdad? La primera dice que B sería estas 3 opciones. HU sobre 16 me está dando 0.25. La segunda opción, 0.025 C por LU me está dando 0.13. La tercera opción, yo debo usar 30 si la altura sobre el largo es mayor de 2 o el eje neutro sobre LU mayor de 3/8. Entonces, como eso me está dando 2 igual a 2, sí, pero esto es menos de 3/8, no es necesario usar 30, pero ya yo acabo de usar 50. Eso es para tener una mínima longitud del elemento de borde. O sea, esto es simplemente estoy chequeando todo lo que dice el acápite 18.10.6. Esto que estamos viendo aquí, la estrategia fue para que vean cómo se aplica estos nuevos cambios. Lo que hice fue primero determinar el área de cero total que necesito y después simplemente coloqué elementos de borde y el resto de área de cero lo puse ahí. Hice un diagrama de iteración, busqué momento probable porque lo necesito aquí para encontrar este factor omega B y dividido sobre MU y así poder entonces encontrar a BE, que BE tiene esos dos factores nuevos, omega B y WB. Una vez ya entonces tengo que diseñar con BE y ese BE es necesario colocar barra de media a 4 centímetros. De esta manera entonces nosotros incluimos esta parte del capítulo 18. Esta parte también lo que vamos a hacer es que yo se lo voy a subir en el aula, o sea, le grabé una clase y está puesta ahí. La voy a subir un rato para que lo tengan ahí en el aula virtual. De esa parte, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietudes? Ya yo creo que respondimos varias de la pregunta. ¿Cómo se calculan los elementos de borde y todo eso? Ahí está respondido. ¿De qué depende? Habían varias preguntas de eso. Ingeniero, disculpe, cuando hay una columna acoplada con un muro, ahí se le debe asignar el pier también a la columna para diseñar la sección compuesta ¿o cómo? Sí, si usted quiere considerarlo, si usted quiere que ese elemento, que esa columna trabaje junto con el muro como elemento de borde, simplemente usted le asigna el mismo pier de muro, sí. Ok, gracias. Ingeniero, qué pena respecto a la misma pregunta que acaba de hacer ahí el ingeniero. Es decir, si la columna es un elemento del pórtico, digamos, en un sistema combinado, entonces habría que seleccionar ese elemento frame y asignarle la etiqueta del pier. Exacto. Él presenta la opción al programa de asignarle pier a esos elementos frame. Le asigna el mismo del muro. Ok, gracias. Alguien preguntó ahora que si cuando están asignando el refuerzo, si el ETAPS lo asumen doble capa. Esa fue una pregunta que subieron ahorita al chat. O si cómo Sí. considera el programa que es doble capa de refuerzo. Cuando uno asigna un refuerzo uniforme, generalmente es doble camada, doble capa. Y el programa generalmente viene con la opción de refuerzo uniforme, doble camada. Y dependiendo de esa doble camada, te va a decir si
esa separación y ese diámetro que uno propone cumple o no, porque ¿qué es lo que hace el programa? Lo que hace es un diagrama de interacción. Él tantea. Si yo quiero poner una sola capa, suponiendo que el espesor de muro no sea tan grande, yo puedo simplemente hacer un diagrama de interacción con una sola capa y posiblemente el elemento va a dar demasiado refuerzo y al final voy a tener que colocar. Recuerden que como es un diseño acortante, entonces yo necesito doble camada para poder distribuir ese refuerzo transversal que es grandísimo. Ya ustedes vieron que ese refuerzo transversal en este caso es de media, por eso doble camada. Si yo pongo una, entonces se me congestiona, ya no cumplo con la separación. Sabemos que tenemos límite entre separaciones mínimas y máximas. Y generalmente el programa viene para doble camada. Ingeniero, buenas noches. Una pregunta. Sí. Cuando usted saca el momento probable del diagrama de interacción, ¿el programa tiene en cuenta que ese momento probable fue calculado con 1.25 FY o no lo tiene en cuenta? Sí, yo tengo tres opciones, la voy a presentar otra vez. Cuando yo hice el diagrama de iteración, cuando yo hago un diagrama de iteración, yo tengo tres opciones, que incluya el phi, que excluya a phi o que excluya a phi y a FY, o sea que no hay el incremento de 1.25 de FY. Por eso ahí ya yo estoy seguro que no está incluido cuando yo le digo excluye a phi y el incremento de 1.25, que generalmente cuando usted está diseñando uniones, tiene que considerarlo. Ok. Y la otra pregunta, ingeniero. HW se debería tomar como la altura total del muro, por lo que el muro es una sola sección de la base de arriba. Presenta las dos opciones. Si miramos aquí, voy a presentar otra vez. Él me pregunta, una cosa aquí es HWS, o sea, el muro total del edificio, incluyendo todos los niveles. Miren aquí. Cuando yo digo HW con S, está hablando de la altura de todos los niveles. Cuando no tiene la S, estoy refiriéndome simplemente a la altura de ese nivel. Miren aquí arriba. Aquí, Perfecto. para yo saber si tengo que utilizar ABE, es con la altura de un nivel, no de todos los niveles, entre la longitud. Miren la diferencia que no tiene la S. Cuando tiene la S, la CS, estoy hablando de la altura total del edificio. Cuando no la tiene, estoy refiriéndome simplemente a la altura de ese nivel. Que tenemos que diferenciar bien ahí para que, porque si no, todos los muros van a dar que necesita BE, pero no es así, es simplemente con la altura de ese piso. Cuando yo tengo un muro, por ejemplo, una altura de 3 metros y un muro de 2 metros, ya yo no tengo que aplicar, porque 3 sobre 2, 1.5, y debe ser mayor o igual a 2 para poder aplicar BE. Listo, muchas gracias. Como se ve aquí. Una pregunta. Nosotros lo que acabamos de ver ahí es uno de los métodos para calcular para diseñar el muro. El otro método es con los esfuerzos. Pues nosotros en la norma que manejamos actualmente no tenemos todavía lo que nos acabó de mostrar. Eso pues será para el código que está por salir nuevo. Si yo calculo con el de .20 F'C, que es el otro camino para hacer el cálculo, el programa me saca los elementos de borde y me chequea los esfuerzos. No tendría que, pues sí necesito calcular el diagrama de interacción para algunos muros, pero
pero ahí el elemento, la longitud del elemento de borde que sales a partir del punto 20 de F'C. No haciendo aquí los pasos que nos mostró ahí, ¿cierto? Voy a aclarar esa parte. Los pasos que veíamos es para determinar si necesito o no elementos de borde. Una vez yo necesito elementos de borde, ya tengo que analizarlo dentro del programa. O sea, las dos condiciones, voy a presentar el manual. Las dos condiciones que presenta el programa, que presentan los códigos generalmente, son las siguientes. Que las dos condiciones son si el esfuerzo, el 20% del esfuerzo de punto 2 de F'C, si el esfuerzo actuante en el muro es mayor de 0.2 F'C, o si el C, la profundidad del eje neutro es mayor que ese límite, en cualquiera de las dos condiciones, ya sea en el esfuerzo o en función a la relación de profundidad de eje neutro, si cualquiera de las dos es mayor que la otra, necesita elementos de borde. O sea, con cualquiera de ellas dos que no se cumpla, ya necesito elementos de borde. Y el programa, en este caso, el ACI, las dos condiciones para que hayan elementos de borde son, con una de las dos que no se cumpla, ya necesito elementos de borde. No importa cuál sea, si es la del esfuerzo o en función al eje neutro. Y generalmente, con una sola que no se cumpla, ya voy a colocar elementos de borde. Y una vez yo necesito elementos de borde, lo dimensiono como vimos ahí. ¿Cuáles son la longitud de ese elemento de borde? Que sería el máximo entre C2, la profundidad, o C menos 0.1, la longitud del muro. Eso es cuando ya el programa me dice que necesito elementos de borde. Si yo no necesito elementos de borde, entonces simplemente yo me olvido de todo eso. Pero con una sola condición que no se cumpla, ya necesito ese elemento. No necesariamente hay que evaluar las dos. Si la primera ya no se cumple, ya tú sabes que tiene que colocar elementos de borde. Si no se cumple ninguna de las dos, o sea, si no necesita elementos de borde, ya sea porque los esfuerzos no son mayores que 0.2 F'C, ni tampoco el eje neutro supera ese límite, entonces no necesito elementos de borde, simplemente. Y lo que podría hacer es colocar un elemento, un refuerzo uniforme, igual, toda la barra igualita. Pero en la mayoría de veces sabemos que los esfuerzos son máximos en los extremos. Y por eso hay que dar elementos de borde. Bien. Entonces vamos a ver ahora una pregunta que se repite varias veces aquí. Y es con respecto a los elementos frame, diseño de unión y todo eso. Y para eso voy a presentar lo siguiente. Voy a pasar de pronto esto rápido. Ya nosotros conocemos lo que son muros resistentes a elementos o pórticos resistentes a momentos, como estamos diciendo, y la característica que tiene que tener, o las consideraciones del diseño de viga para pórtico especial, todo eso lo conocemos. Conocemos el acero mínimo, la que dé mayor de esas dos, según el ACI. Conocemos lo que es la cuantía balanceada, que sabemos muchas veces cuánto es la cuantía máxima en función de la balanceada. Entonces, simplemente lo que yo hice fue una demostración y llegué que la .625 es la cuantía balanceada. Ya,
Y ahí tengo ya cuánto es refuerzo más. La condición de empalme. Quiero llegar a este diseño, un ejemplo que dice diseño de uniones, para que veamos cómo el programa calcula eso. Nosotros sabemos que en esa parte, hasta una distancia de 2H, el refuerzo va más junto y que empieza a 5 centímetros la cara de la columna. Todo eso lo sabemos. Y dependiendo del código, cuánto es la separación máxima en ese vano. Consideraciones para diseño de columna en pórticos especiales, con esta relación PU de 10% de la área bruta por F'C. La cuantía que varía entre 0.01 y 0.06. Disposiciones de corte en la columna, todo eso, bien. Vamos a ver cuándo necesito un estribo o 2 estribos, cuando depende, eso va a depender, ustedes saben de qué depende de la separación. Igual que en la columna, en esta zona aquí, esa natural HL sub 0, que el refuerzo va más pegado. Bien, lo que es la resistencia de corte, y llegamos aquí a este diseño de un nodo, donde sabemos que el ancho efectivo, que se llama BJ, debe ser el ancho total de la columna, excepto cuando la viga llega a una columna más ancha. Y no debe ceder que el ancho de la viga más la altura del nodo. Como se ve aquí, 2 veces la distancia perpendicular más pequeña del eje longitudinal de la viga de borde. Nosotros sabemos que a veces nosotros tenemos unas dimensiones de una columna, una viga, y cuando nosotros vamos, ya que pensamos que ya está todo bien, y de repente revisamos el diseño de uniones, ustedes saben que para eso hay un ACI especial que se llama ACI 352, ¿verdad? ACI 352, que es simplemente para diseño de uniones. Cuando entonces yo reviso eso, pensando que todo estaba bien, resulta que dependiendo muchas veces del refuerzo que yo coloqué aquí arriba, entonces yo necesito un ancho mayor. Y no me había dado cuenta hasta que hice el chequeo de unión. Entonces, a veces resulta que yo tengo que, si aquí terminaba la viga y la columna aquí, a veces sucede que yo tengo que hacer un sobreancho aquí. Pero eso es porque no me daba la longitud de desarrollo aquí, que me decía, por ejemplo, que esto tiene que ser 20 veces mínimo el diámetro de la barra. Y cuando mientras más gruesa la barra, más espacio necesito aquí. Y por eso ustedes ven que muchas veces hay que hacer sacar estas dimensiones para acá. Pero es cuando yo reviso el diseño de uniones. Y ustedes saben que mucha gente no lo hace. Bien. Si yo vengo con el ACI 318, lo voy a mostrar aquí. Este es el ACI 352, que es solamente para recomendaciones para el diseño de conexiones viga columna. Solamente se especializa en eso. Mientras que el 318 es un resumen de todo. Y aquí están todos los ejemplos. Bien, pero regresando a la presentación. Entonces yo tengo, mira aquí, el H de la columna tiene que ser mayor a 20 veces el diámetro de la barra. Si yo tengo barra de 1 y lo que tengo es una columnita de 30 centímetros, entonces
20 por el, si yo tengo que 20, el diámetro de una barra número 8 es 2.54 centímetros, ¿verdad? 20 por 2.54. Entonces necesito 50 centímetros y resulta que yo tenía 30, una columna de 30. Pero estoy diseñando una estructura porticada, un elemento resistente a momento, entonces tengo que revisar lo que dice el A6352. Y ahí ya entonces no cumple nada de lo que yo había hecho. Y el programa me chequeaba todo, pero que él no conocía el diámetro de la barra que tú colocaste ahí, entonces por eso no te chequeó 20 veces el diámetro de la barra. Él lo que conocía era el área de acero. O sea, que son cosas que tenemos que revisar nosotros. Perdón, ¿se dejó de escuchar? ¿O es acá? Sí, parece que tuvo algún problema de conexión. Demos un minuto a ver si ya se va a volver a conectar. Ok, gracias. Ingeniero, tiene el audio activado, no lo estamos escuchando. Ah, ok, ahora sí, es que como me sacaron, me salí, yo no sé qué fue. Entonces se apagó. Mire, lo que yo hice fue que voy a trabajar esta columna que le llevan 4 vigas y voy a revisar manualmente cómo el programa calcula ese ratio, esa sumatoria de momentos de columna entre sumatoria, momentos de viga. Ustedes saben que tienen que cumplir con un valor de 1.2 o 6/5. Entonces, simplemente lo oculté y lo trabajé. De ahí saqué estos valores que se ven ahí. Necesito de que 54 centímetros cuadrados en la columna. Fíjense que arriba necesito más acero que abajo. Tengo una viga que tiene 14 centímetros cuadrados, 14,31, y otra tiene 17 y 14. Entonces lo que hice fue lo siguiente. Voy a armar toda la columna con el acero máximo, que es de 54. Entonces, y la viga, yo la llamé norte-sur y este-oeste. La viga, esta, como me dice 17,41, yo tengo que revisar el refuerzo ahí, con ese esfuerzo ahí. Yo estoy poniendo 4 número 8, que me da 20,28 arriba, y abajo tomé la más grande que había y puse 3 número 8, que me da 15. Esto es para este eje, para esas dos vigas, para este o este, así le llamé. Y para norte-sur, estoy utilizando en ambas, arriba y abajo,
tanto en el nodo aquí como el acero del vano abajo, 3 barra número 8. Como el programa trajo esta, o sea, necesita esa, pero ya yo estoy colocando otra área de acero, tengo que decirle al programa que no use esta, sino que use la que yo acabo de colocar. Entonces voy al programa. Voy al programa y le digo eso. Mire, esta viga se llama este-oeste. Y yo lo que hice fue lo siguiente. Voy a poner las unidades en centímetros. Entonces lo que hice fue lo siguiente. Define la sección viga este-oeste y le dije aquí que yo estoy utilizando 4 barras de 1 pulgada arriba y 3 barras de 1 pulgada abajo. Si yo no le pongo 0, el programa lee el área de 0 que él le arrojó. Pero si le pongo este, él me va a revisar con este. Hice lo mismo para la viga norte-sur. Y a esta necesita, yo le había puesto 3 barras número 8 arriba y 3 barras número 8 abajo. Y la columna, que es de 60, yo le puse 12 barras número 8, como se ve ahí. Y le dije, refuerzo para ser chequeado. Refuerzo para ser chequeado. No para ser diseñado. Y una vez conozco eso, ya el programa está leyendo el refuerzo que le estoy colocando. El paso que sigue es el siguiente. Estoy verificando las condiciones geométricas de la viga, cumplen. El acero mínimo que necesita la viga para ver si no puse un acero menos que el mínimo. Reviso que sea dúctil. Y es dúctil. Entonces voy con la viga norte-sur. La viga norte-sur ya ustedes vieron que tiene acero arriba y acero abajo. Vamos con el acero de abajo primero, que son 3 barras de una, eso es 15.21 por el factor, por el incremento 1.25 por FY entre 0.85 F' C por B, eso me está dando un A, la altura del bloque rectangular equivalente de 10.96. Entonces, el momento con esa altura de ese bloque sería esta ecuación que conocemos aquí, que me dice que necesito que el momento probable es de 38.74. Como tengo el mismo acero arriba y abajo, entonces el momento probable de abajo también me va a dar lo mismo, ¿verdad? Y mira cuánto le da el programa. ¿Cuánto le dio? 38.74. O sea, ahí ya coincidimos, estamos bien. Encuentro como tengo los dos momentos probables, cortando la columna sería la sumatoria de ese momento entre la altura y me da 22.14. Chequeo la revisión a cortante y encuentro cortante último, cortante nominal. Y voy también a la viga este-oeste. Hago lo mismo, conocido que tengo arriba 4 de 1 pulgada, que es 20-28, y abajo tengo 3 de 1 pulgada, que es 15.21. Entonces, encuentro para el de arriba, me da 14.64. El A. Y eso da un momento probable de 49.71. Para el de abajo, para el acero de abajo, me da 10.96 y un momento de 38. Si yo miro aquí lo que le da el programa, miren, 38.74, 49.79, que es lo mismo que 49.71, o sea, y encuentro mi cortante.
Ahora, una vez ya encontré los momentos probables de las vigas que llegan, que son 4, necesito encontrar el momento probable de la columna. Ustedes vieron que tiene 12 barras de 1 pulgada. ¿De qué depende eso? Depende del PU. Yo necesito encontrar ese PU para entonces encontrar el momento probable. ¿Dónde yo encuentro PU? Déjame. Si yo diseño esto, lo voy a poner en toneladas. Si yo chequeo esta columna, lo primero que yo tengo que ver para qué combinación fue. Bien, tengo un clic derecho aquí. Fíjense que cada combinación tiene varias estaciones, al inicio, a la mitad y al final. Usted tiene que buscarla ¿dónde? Al final. Usted elige una combinación cualquiera, por ejemplo, la 7. La 7, por ejemplo, a 3.4 y le digo detalle. Si yo voy aquí donde dice envelope, generalmente la gente va siempre a summary. Mire, aquí me está dando lo que es ese quinto. Me está dando lo inverso, la sumatoria de viga sobre columna. Me está dando el ratio, demanda capacidad, no acortante, acortante. Si voy aquí, ¿qué dice aquí? Capacity shear on top column, o sea, capacidad acortante en lo alto de la columna. Mira aquí, entonces, ¿cuánto vale? 62.95. Con ese valor, simplemente voy aquí y digo lo siguiente, 62.95. El diagrama de iteración, que de donde ustedes saben que como yo lo saqué, igual que ahorita, si yo le digo al programa, aquí, un diagrama de iteración, él me está presentando eso. Yo lo copié, lo puse en la pantalla y, ¿qué es esto que está aquí? Y simplemente digo, mira, mi PU es de 62, estaría entre 44 y 177 para encontrar momento probable. Ok. Y entonces simplemente digo, 44 es a 73, 62, que es el momento aquí, es el cortante, esa PU a lo alto de la columna, ese momento probable, como 177 es a 93. Y de ahí, con las reglas que yo no sé si fui yo que me la inventé o es que ese sitio también, pero nunca se me olvide y ya encuentro momento probable. Me da 75.6 toneladas metro, le falta el metro ahí. Déjame ponérselo porque después no diga. Toneladas metro. Bien. Una vez tengo el momento probable, que me dio 75. Ese es el momento de la columna, pero como a ese nodo llega una columna de abajo y una columna de arriba, entonces sería 2 veces ese momento. Entonces digo, bueno, como ya yo conozco los momentos de la viga, que yo lo había encontrado, pero eso estaban afectados por 1.25, lo divido entre 1.25 y el momento norte-sur, la sumatoria de ellos dos me da 61.984.
La columna, que ya vimos que me dio 75.6, como son 2, 150.4 toneladas metro. Sí, esto es tonelada metro, y aquí también. Si yo busco el ratio, entonces sabemos que la sumatoria momento columna de sumatoria momento viga tiene que ser mayor que 6 quintos o que 1.2, y me dio 2.43. ¿Cuánto le dio el programa? Miren, 2.43. Si busco en el otro sentido, la viga este-oeste, y ya había encontrado ese momento probable de ese eje, los sumo y lo divido sobre 1.25 y eso me da 70.76. Entonces la columna, los momentos de columna entre los momentos de viga, en el otro sentido me da 12.12. Eso es lo mismo que lo del programa. Entonces, de esta manera es que el programa chequea ese quinto. 2.43 y 2.2. Si miramos en el programa donde él hace eso, voy a poner las unidades en centímetros. Y le voy a decir, mira, muéstrame display design information, muéstrame toda la información de diseño. ¿Qué es lo que yo quiero ver? Mucha gente se confunde y va derecho ahí donde dice 6 quintos bin column, pero ¿qué dice ahí? 6 quintos, ahí está viga sobre columna, y no es así, es columna sobre viga. Entonces yo vengo aquí, column bin capacity ratio, aplicar, mírenlo ahí, 2.43 en un sentido, porque yo estoy trabajando, y 2.12 en el otro. Eso, si eso es mayor de 1.2, está bien. Si es menor de 1.2, entonces tengo que cambiar las dimensiones. Porque, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que las vigas son más fuertes que la columna, si no se cumple eso. Pero si se cumple, lo que estamos hablando es que los momentos de la columna son 1.2 veces mayores que los momentos de la viga. Entonces, es así, simplemente en column bin, no es donde dice 6 quintos. No sé si es aquí, pero ok, regresamos. Entonces, ya vimos cómo es que eso se chequea. No es 6 quintos, sino column bin. Y esas son preguntas, porque cuando yo digo 6 quintos, estoy diciendo, dame la relación de momentos de viga sobre columna. Pero si digo column bin, estoy revisando la relación de momentos de columna sobre viga. Que esa pregunta se repite un par de veces. Bien. Profesor, ¿me puede recordar el PU, la pestaña donde lo sacó, por favor? Este de aquí. Sí, bien. Yo fui a... Desde el PU para calcular el momento probable. ¿de dónde saqué? Ok. Simplemente yo di un clic derecho ahí en la columna que lo estaba analizando. Y aquí en detalle, tengo que recordar que el programa generalmente está seteado en 0. Si yo le digo en 0, él no me va a dar él no me va a revisar las uniones, porque ahí lo que está es la zapata. ¿Dónde está la unión? En la altura de la...
Por ejemplo, la combinación se ve. Si yo en la altura al final, yo digo detalle. Si yo voy aquí donde dice joint shear detail, entonces ahí está la capacidad cortante a lo alto de la columna. Eso es para otra combinación. Yo estoy tomando una combinación cualquiera ahora y estoy en otra unidad, estoy en kilogramos centímetros. Tiene que mirar con qué combinaciones fue que el programa revisó eso. Por ejemplo, con la 4. Y aquí está. Es en joint shear detail ahí. Y aquí incluso le da los momentos de la viga y todo eso ahí. Hay detalle, todo el detalle del diseño de unión está ahí. En joint shear detail. Mira que me dio 38.74 y 49.71, todo eso está ahí. Entonces yo trabajé con la combinación, fue con la combinación 7, por eso busqué la combinación 7, que me dio 62 y algo. Con eso fue que encontré. Ingeniero, pero entonces en los listados, cuando se muestra el resultado del 6/5 y a un lado el resultado que nos acaba de mostrar del column bin, entonces habría que mirar ambos resultados o solo el segundo que usted mencionó, porque la verdad nosotros siempre revisábamos que el del 6/5 diera menor que 1, porque pensábamos que eso era como una relación que fuera mayor a la unidad, pues ese índice. Entonces ahí sí quedé un poquito como perdida si hay que mirar los dos o solo uno. Bueno, cuando yo digo ese quinto de bin column, estoy viendo la relación de momento de viga sobre momento de columna. Y claro que tiene que dar menos que 1. Pero ¿qué tanto menos que 1? Cuando para yo estar seguro es cuando al revés, momento de columna supera en 1.2 los momentos de viga. O sea que tiene que revisarlos ambos. O con que revise los momentos de columna sobre viga, si ya eso cumple, seguro que lo otro también cumple. Ok. Y eso es lo que dice aquí el código. Si yo busco un ejemplo cualquiera, mire, momento probable. Mira aquí, mayor que 1.2. Si usted divide 6 entre 5, es 1.2. O sea, debe cumplir con eso. Relación de resistencia a flexión. Ok. Ingeniero, otra pregunta que nos han hecho es, a veces hay columnas que por ser muy alargadas, si la persona en la realidad va a pasar la viga por un lado, esa columna, si se une en el programa la viga con la columna en el nodo central del elemento frame, pues no estaría reflejando la realidad de lo que se va a construir. Pero tampoco el elemento frame daría la opción de pasarle la viga por un lado. Y si la modelan como muro, supongo que no hace todas estas revisiones de los chequeos de nudo que usted nos está mostrando. Entonces, Bueno, en ese caso, ¿qué se podría hacer o cuál es la mejor opción?
Si es un muro un muro con una viga no chequea, pues tiene que ser elemento frame. Si en la columna si la viga y la columna hay una excentricidad, entonces yo tengo que aplicárselo como un insertion point y decirle al programa que tome en cuenta ese cambio. Y así lo chequea. Para que chequee tiene que ser un elemento, sabemos que la viga yo la puedo colocar de dos maneras, picnic, que es liberando los momentos, o si no libera o continuo, en este caso, para que chequee eso tiene que ser continuo, un elemento continuo. Sí, yo puedo darle la excentricidad usando insertion points, o sea, colocar una viga que no quede en el centro, pero para el programa está conectada con el centro, simplemente que lo hice a través de un insertion point. No sé si quiere que le suba también un material de eso. Sí, le Eso, agradezco. Sí, le agradecería mucho. Muy amable, ingeniero. ok. Ya tengo pendiente esta misma clase, subirla, lo de muro. Y esto mismo que acabamos de ver, y Session Point, todo eso, si no lo subo esta noche, en la mañana estará ahí. Bien. En la próxima clase, lo que nosotros vamos a ver es lo siguiente. Ingeniero, disculpe, una pregunta. Nosotros, sí, dígame. Sí. Esta relación columna fuerte, viga débil, no se chequea para los nodos de esquina. Sí, según el código lo clasificamos en nudo de esquina, de centro, porque depende también del número de vigas que le lleguen a esa columna. Y hay tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 cuando es zona de riesgo sísmico y tipo 2 ya más, en este caso, no tan vulnerable. Pero sí, están todas las condiciones, claro que sí. Ustedes, voy a mostrar lo único que tiene el código, él incluye, o sea, que el 352 clasifica los tipos de uniones, como se ve aquí, miren. Interior, exterior y de esquina. Que continúe o que no continúe. Todo eso está, él lo contempla. Bien, Ingeniero, una pregunta. sí, dígame. En nuestra norma para el cálculo de cortante, uno de los requisitos es usar combinaciones de carga que incluyan el sismo incrementado por el factor omega sub 0. ¿Esto lo está considerando el software en el diseño de cortante? Lo que sucede es que yo, para el diseño, el programa, si yo proyecto el programa, solamente incluye el código colombiano para el análisis, pero no para el diseño. Por eso estoy aplicando lo del ACI. Y yo Si podría nosotros, programar para incorporar los requisitos de mi norma. yo me imagino que en un futuro eso habrá que pedirlo, porque si miren, si yo muestro el programa, si yo quisiera revisar dentro de los códigos, miren, existen los de otros países, existe de México. Simplemente es hacer eso para que se incluya. Mientras tanto, estamos diseñando con un código que generalmente está relacionado, que es el ACI. Pero en un futuro sí se puede incluir, seguro que sí, simplemente si se deriva mucho, si se diferencia mucho el ACI y ustedes lo necesitan, yo creo que eso se podría incluir en un futuro.
Porque, mire, tiene el de México. Pero por ahora no lo tiene. O sea que como no lo tiene, no se puede hacer ningún cambio porque no hay manera. A menos que yo diseñe aparte. Pero afecta directamente la resistencia. Creo que en esta tabla deja afectar algunos de los valores para de alguna manera tenerlo en cuenta, ¿no? Debe estar considerado porque la mayoría de esos códigos, los códigos de nosotros siempre son parecidos. O si no toma una variable, lo incluye de otra manera en comparación con el código americano. Me imagino que debe dar parecido. Habría que hacer una prueba. Ingeniero, disculpe una pregunta. Sí. En el programa hay una opción ahí donde uno, en la parte donde uno le asigna opciones a los frames, que se llama End Leg Offsets, que es como Brazos rígidos, sí. tener en cuenta como la longitud libre de la viga. ¿Eso, Sí, sí. la consideración afectan algo los cálculos de los cortantes en el nudo o en el diseño pues como tal? Claro, se restringe más desplazamiento, tanto horizontales, cuando yo lo incluyo, brazos rígidos en columna, y también sí, se restringe si lo asigno, si no lo voy a mostrar, le voy a colocar también eso, lo estoy notando aquí, para que vean qué programa hace si usted no asigna nada, y si eso le afecta o no. Listo, muchas Entonces, gracias. tengo eso pendiente. Perdón, ingeniero, y el tema del uso de inercias brutas y inercias efectivas para diseño o para chequeo mejor. Sí, hay que incluirla, especialmente cuando ya yo comienzo a hacer un análisis por desempeño, por ejemplo, pushover. Debo considerar esa degradación de inercia según el código que sea, ya sea para el elemento frame o para el elemento área. Ustedes saben eso yo creo que lo mostré cómo se hacía. Que es simplemente cuando usted define la sesión, usted viene aquí donde dice modificar y ahí te reduce la inercia de ese elemento. La mayoría de código también restringen los elementos área, incluyendo la losa. Si yo estoy trabajando, si quiero revisar esas deformaciones en función del tiempo, tengo que aplicar ese reductor de inercia. Si estoy trabajando con el pushover, tengo que además de la inercia, tengo que reducir lo cortante, el área, según lo que dice el código AC716. O sea, va a depender del código. Si, por ejemplo, el código dominicano me dice que yo tengo que reducir la inercia en la columna a 0.8, en los muros, si es de mampostería, 0.6, si es de hormigón, 0.8, la viga 0.6 y así. Cada código tiene su propio factores de reducción. Pero sí, se hacen todo ahí. Simplemente usted viene aquí donde dice modificar y ahí reduce, modificar los modificadores y ahí lo coloca. Bien, entonces, la próxima semana nosotros vamos a trabajar con el diseño de esos elementos área que faltan, que son la losa, y vamos a la zapata. Vamos a diseñar la zapata y vamos a ver cómo diseñamos también, en el caso de que ustedes tengan pilote, cómo el programa considera
si yo solamente conociera el cortante de balasto, cómo el programa estima o cómo calcula esos resortes, esos K de resorte. Bien, entonces, para mí fue un placer, señores. Que descansen y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Muchas gracias. Buenas noches. Cuídense. Bye.